el 9 de abril como el Día de la Memoria, ni más ni menos un 9 de abril hace 64 años. En este mismo lugar, la ciudad se llenaba de víctimas que eran enterradas afanosamente en fosas comunes. Ni más ni menos comenzaba esa jornada con el asesinato de un líder, Jorge Eliezer Gaitán. Ni más ni menos se enterraban ese día no solamente víctimas, sino sueños, esperanzas, ideas de un cambio. Día de la memoria para no olvidar, dice la ley, pero también día de la solidaridad con las víctimas de la violencia presentes. Violencia que no cesa desde hace 64 años. Violencia que ha llenado las ciudades de Colombia de millones de personas que no solamente huyen del terror, sino que llevan en su corazón el ser desaparecido, el asesinado, la desaparecida, el torturado, el secuestrado. Millones de personas a las cuales les han usurpado su mayor bien, la tierra. Desde hace 64 años, quizás más, nos matamos por la tierra. Al cabo de esos 64 años, la sociedad colombiana, incluida la sociedad bogotana, se han convertido hoy en una de las sociedades más desiguales socialmente de toda la humanidad. Violencia y desigualdad han ido de la mano. Violencia que sigue a otra violencia, que se conjuga con el rencor, que nos lleva a más violencias, nos ha conducido a una sociedad sin derechos, a una sociedad sin garantías para la gente más excluida, a una sociedad donde la tierra y el agua son de unos pocos. Quiso el gobierno actual a nivel nacional presentar al Congreso de la República una ley que aprobada por primera vez habla de la necesidad de una reparación integral de las víctimas. Quisimos nosotros en ese entonces apoyar esa ley. No sabíamos que para su aplicación íbamos a estar al frente de la alcaldía de Bogotá, pero bienvenida la oportunidad, no solamente de apoyar en su momento la ley, sino de tener la oportunidad de aplicarla por primera vez en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, de esas millones de víctimas del país, habitan 100.000 familias, 400.000 personas en los barrios populares, pidiendo limosna como las familias Emberas, recogidas a veces con la solidaridad de otros pobres que le prestan una pieza, un lugar en algún barrio lejano, en algún lugar donde ocultar de alguna manera el terror. A través de los años recientes, a esas 100.000 familias las han conducido a la actitud de mendicantes, a creer que lo único que solicitan es la limosna. Las miramos por allí, las vemos pasar, las vemos vendiendo en las calles y ya se nos ha olvidado que ellas no son el mendigo, no son el miserable, sino que además son la víctima de la violencia, el producto de la sociedad colombiana, lo que hemos producido al cabo de las décadas. No podremos tener paz en Colombia si no hay reconciliación.
Y no podremos obtener la reconciliación si no hay perdón. Y el perdón histórico, que no el divino, el perdón de la historia, casi que como una revolución, diría el filósofo Derrida, solo se puede obtener sobre la base de la verdad, de la memoria, de la reparación integral de la víctima. Perdón y reparación, perdón y reconciliación van de la mano, son sinónimos, son los sinónimos del verdadero nombre de la paz. ¿Qué haremos en la ciudad de Bogotá entonces para la reparación integral de las víctimas? He ahí la pregunta. ¿Cómo ayudará la administración distrital para lograr que la mayor parte de las 100.000 familias que hacen parte de las víctimas de Colombia puedan lograr la restitución de sus derechos, la restitución de la tierra en Colombia? He ahí uno de nuestros principales objetivos. Con Ana Teresa Bernal hemos constituido la Consejería para las Víctimas en el distrito. Tiene una primera misión, que este acto lo permite, entre varios, lograr que las 100.000 familias que habitan en Bogotá, víctimas de la violencia, conozcan de la ley. Lograr que la información les llegue, lograr que los funcionarios públicos del distrito dejen de mirarlas como los sirvientes, como los mendigos, y entiendan que el Estado hoy tiene como función principal el de servirlas, el de atenderlas. Que logre, en segundo lugar, un equipo de centenares de abogados, pagos por la administración, quizás hoy sin mayor cosa que hacer, pero con la decisión de construirlos en una unidad que yo llamaría casi que unidad de combate, que permita, representando jurídicamente a las víctimas, acompañarlas, llevarlas hasta aquellos lugares en donde se produjo la violencia, en donde se produjo la usurpación de la tierra, acompañarlas hasta el juez, lograr a partir de la ley de restitución de tierras, que sus tierras les sean cabalmente restituidas. Hemos recibido 2.700 solicitudes. Si la ley se conoce, recibiremos 20.000, 30.000 solicitudes de familias, de víctimas, deseando recuperar las tierras en muchísimas regiones de Colombia, allá en el Urabá, allá en Antioquia, allá en el Caribe colombiano, allá en el Piedemonte llanero, quizás allá en el Putumayo. Esta administración construirá la unidad de abogados que por centenares permitan ese acompañamiento de las víctimas. Pero no solamente la ley habla de la restitución de las tierras. La ley contempla la reparación integral de las víctimas, lo que significa educación, vivienda, salud, entre otros menesteres. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿quién pagará la reparación integral de las víctimas en Colombia? La primera respuesta indudablemente debería ser los victimarios, aquellos que se quedaron con la tierra, aquellos que al quedarse con la tierra, condenando a generaciones enteras, quizás a 100 años de soledad, han obtenido el poder, porque tierra y poder en muchas regiones de Colombia son sinónimos.
aquellos que obtuvieron la tierra y el poder gracias al terror, con un solo objetivo, que no es el de hacer producir las tierras de café, de yuca, de banano, de palma africana, sino que es el de hacer o de utilizar las tierras como el mecanismo fundamental del lavado de activos del narcotráfico en Colombia. Porque si algo tenemos que tener claro, es que no solamente el Estado, los factores de la violencia han sido los originarios de la violencia, sino que fundamentalmente el motor que produjo la usurpación de la tierra en Colombia a partir del uso generalizado y sistemático del terror que condujo la historia reciente de Colombia al genocidio, al delito de lesa humanidad, al crimen contra la humanidad, es ni más ni menos que el narcotráfico. Que los narcotraficantes en Colombia se quedaron con las tierras fértiles, no para producir alimentos, sino para lavar activos, y que los narcotraficantes en Colombia se quedaron con segmentos enteros del poder político y del Estado en nuestro país. Ellos son los que tienen que hacer la primera gran reparación. Ojalá fuese de manera voluntaria, ojalá pudiéramos obtener del narcotráfico la tierra. Pero además de los victimarios, hay otros que tienen que reparar las víctimas. ¿De dónde saldrá el dinero para la escuela? ¿De dónde saldrá el dinero para la salud? ¿De dónde saldrá el dinero para la vivienda, para las 100.000 víctimas de la violencia que habitan Bogotá y para los millones de víctimas que habitan Colombia? Tienen que salir del Estado también, tienen que salir del presupuesto. Se acabaron los tiempos, pienso yo, en donde en la ciudad de Bogotá, para darle un plato de sopa a una víctima, para darle una canasta de comida o un rincón en una casa, se necesitaba de otro pobre solidario que le diera ese acto de amor a la víctima. Son las clases pudientes de la ciudad de Bogotá, a través del impuesto predial para las más altas capas de la sociedad bogotana. Son los que pagan el ICA a través de las más altas capas de la sociedad bogotana. Son los que pagaban el impuesto al patrimonio con destino a la guerra, los que hoy deberían a través de esos mismos impuestos pagar los recursos con los cuales el Estado pueda de manera real y eficaz garantizar la reparación integral a las familias de víctimas que hoy aguantan frío como nosotros, pero que lo aguantan todos los días en las calles de la ciudad de Bogotá. Ese es el compromiso de la Bogotá humana, es el compromiso de esta alcaldía. Sin el acto de reconciliación con las víctimas, no tendremos paz. Volverán y seguirán los días aquellos que mientras abrimos la boca, mientras suspiramos, se llena de sangre los territorios, las comarcas, las aldeas, los caseríos de nuestra querida Colombia. Hace 64 años, por poner solo una fecha de inicio, se inició la violencia en Colombia. Un 9 de abril, exactamente en este mismo lugar que hoy visitamos, se iniciaron 64 años de odio y de terror. Que hoy, 9 de abril del presente año,
podamos en este acto solidario, conjunto, colectivo, poder festejar por lo menos el primer día en donde la sociedad colombiana decidió no un acto de rencor, no un acto de odio, sino un acto de amor, de la política del amor, el acto de solidaridad en el Día de las Víctimas y de la Memoria, con 100.000 familias que hoy esperan la mano cálida, el corazón abierto y la posibilidad de abrir un camino conjunto hacia el mayor anhelo de los colombianos y las colombianas, la paz. Aquí nos acompaña Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, ciudadano español, juez, hizo una carrera como jurista brillante en su país que le valió fama mundial como defensor de los derechos humanos, como adalid de las causas humanitarias de la humanidad. Quiso descubrir la verdad en España de una época, la del franquismo, parecida a la nuestra, en donde se llenaron también esos campos de fosas comunes, producidas por masacres inconfesables hasta el día de hoy. Hoy Baltasar Garzón es perseguido por tratar de encontrar la verdad en su propio país. Nosotros queremos homenajearlo en este momento. Queremos a Baltasar Garzón conferirle una distinción que la ciudad de Bogotá se las confería quizás a muchas personas menos honorables. Hoy por su vida, por su valentía, por su capacidad a riesgo de perder la vida en función del humilde, del indígena, de la víctima, de quien ha sido agredido, la ciudad de Bogotá quiere conferirle a usted estas distinciones que en este momento le entregamos. La Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido condecorar al jurista español Baltasar Garzón en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos de las víctimas, la aplicación del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El Consejo de la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá ha ordenado condecorar al señor Baltasar Garzón con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Cruz, con motivo de celebrarse hoy el primer Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.